Ya con eso sabemos cuál es el requisito mínimo para atender por fluencia. Para atender por fractura, de igual forma, la ecuación de fractura es P última es igual al área efectiva por el coeficiente en tensión de fractura por el esfuerzo último del acero. Muy importante, como estamos analizando de nuestro enunciado que es un acero A36, entonces ya sabemos que lo que nos indica eso es que tendrá un FY de 36.000 y un FU de 58. Por les digo, cada parte del enunciado nos va a dar datos para poder ir realizando nuestras operaciones. Al ser así, yo tendría la carga última, que son 100, el esfuerzo último, que son los 58, el coeficiente, que lo conozco, que es 0.75, pero el área efectiva, recuerden que el área efectiva para fractura, como solamente está conectado por uno de sus lados, el área efectiva va a ser igual a U por AN. AN es el área neta. Entonces, el área neta requerida, yo despejo la U hacia acá, pero ¿cuánto vale ese valor de U? Como está conectado por un solo lado, nosotros lo que conocemos es que cuando tenemos un ángulo, nosotros lo que hacíamos era que colocábamos U es igual a 1 menos X barra entre L, pero nosotros no conocemos cuál es el ángulo que vamos a utilizar. Como no sabemos qué ángulo es el que vamos a utilizar, no podemos calcular el X barra de esa pieza. Entonces tenemos que buscar otra manera de cómo darle un valor aproximado a U. Entonces, con las tablas, la página 122, con la tabla de U, ok, para conexiones atornilladas, que en nuestro caso, observamos cuál es la U que más se ajusta al enunciado que nos han dado. Entonces, el primero, para que sea U.90 o que se considere U.90, dice que es exclusivamente para perfiles WMOS con anchos de patín no menores que 2/3 superior y las estructurales cortadas de esos perfiles, siempre que la conexión sea por los patines. Aquí es exclusivamente este tipo de perfiles. Nosotros estamos usando ángulo, por lo tanto no entra dentro de la primera. Lo de nosotros son ángulos. Entonces dice, los perfiles WMOS que no cumplan las condiciones del párrafo A, las T estructurales cortadas y otros perfiles. Entonces quiere decir que nosotros entramos como otros perfiles, los ángulos, incluyendo secciones armadas, deberán tener no menos de 3 conectores. Entonces allá el enunciado nos decía que tenían por lo menos 3 conectores por línea, o 3 tornillos por línea, o por hilera. Entonces esto también se cumple. Es un ángulo que entra dentro de otros perfiles, tiene más de 3 conectores por hilera, entonces podemos considerar U como 0.85, ¿sí? Entonces esa sería la razón por la cual estamos asumiendo en nuestro diseño que la U es de 0.85. ¿Ok? Entonces ya al poder definir nuestra U con algún dato, ¿verdad? Con los datos que nos da nuestro enunciado, de aquí podemos despejar que el área neta requerida es igual a 2.70 pulgadas cuadradas. Vamos a observar que el radio mínimo de giro, recuerden que siempre debe ser la esbeltez menor que 300, despejamos que el radio de giro mínimo va a ser L, que sería la longitud de la pieza, sabemos en el enunciado nos dice que es 9 pies, pero la esbeltez se da en términos de pulgadas, entonces sería 9 pies por 12 para transformarlo a la pulgada, partido por 300. Esa división nos da 0.36 pulgadas, eso sería el radio de giro
aproximado que debe tener nuestro perfil que vayamos a elegir. Entonces ya tenemos las áreas por fluencia y por fractura, y también tenemos cuánto será nuestro y es que nosotros debemos buscar de las dos áreas cuál es la más crítica, ¿sí? De la clase anterior, la última clase que dimos, que obvió, ¿sí? Y yo quisiera preguntarle a los que estuvieron presentes en la clase, ¿qué faltó aquí? Que el libro no está contemplado. Y que es un error dentro del análisis de fractura. ¿Alguien recuerda? Arnel, Ana. Cuando nosotros tenemos fractura y es área neta, yo necesito comparar áreas gruesas. Entonces esta área neta, si tengo tornillos, aquí es igual el área neta. Que es el área menos el ancho efectivo del... Es el área gruesa menos los tornillos, donde ocurre la fractura, ¿verdad? Entonces, obviamente, aquí no se está contemplando. Recuerden que cuando aquí hacíamos la igualdad, el área gruesa menos el área de los tornillos, yo pasaba el área de los tornillos sumando, ¿verdad? Pero eso no lo estoy observando en este análisis. Suponga que solo se tendrá un tornillo en una sección transversal cualquiera. Entonces quiere decir que esta parte del enunciado de suponer un tornillo en cada corte, por lo menos aquí teníamos que sumar 1, ¿sí? Más 1, un tornillo, por el área del tornillo, que era 1 pulgada, por el espesor del ángulo. Como no tengo el espesor del ángulo, yo asumía cualquier espesor y luego lo comprobaba. Obviamente, no tenemos una aproximación de, porque es una gran variedad de ángulos que tenemos y de espesores. Por eso se obvia, aun cuando yo sé que no puedo comparar área gruesa con área neta, porque no es lo mismo. En el problema anterior, ¿sí? Recuerdan que nosotros aquí, para poder comparar ambas, tenían que ser ambas área gruesa, pero allá yo pude dar un valor aproximado de un espesor porque es una W12. Entonces hicimos los dos métodos, lo que aconsejó Ana en su momento, ¿verdad? Para el punto 38, que se consideraba en el espesor de los patines, o buscando dentro de todos los parámetros, lo que les mencionaba, de darle un valor intermedio de todas las posibles soluciones para W2. Acá no tenemos nada que nos pueda dar un indicio de qué espesor podemos utilizar. Entonces, lo que se ha hecho aquí es una iteración, por eso la cantidad de perfiles que va a arrojar son muchos mayores, porque entre más incertidumbre tenemos, pues obviamente más cantidad de secciones vamos a tener que utilizar. Entonces, aquí no se contempla, ¿verdad?, sumar ese tornillo porque no vamos a tener el espesor
No hay una referencia para ponerse espesor. Pero sí podemos observar que al menos el área neta entre estas dos, lo que hacen es utilizar la mayor, ¿no? Que es lo que normalmente vamos a usar. De ambas facciones, tanto de fluencia como de fractura, tomamos la mayor. En este caso, la mayor sería la de fluencia, aun cuando sabemos que aquí falta sumar el área del torno. Entonces, pero debemos empezar por algún lado, las iteraciones. Entonces vamos a empezar con esto. Buscamos dentro de nuestro manual las posibles combinaciones, ¿verdad?, de áreas. ¿Sí? Esas áreas que deben estar próximas a 3.09 son las que vamos a utilizar como referencia para observar qué ángulos, ¿verdad?, tienen un área aproximada, y aquellos que cumplan con esa área aproximada son las que vamos a poder tomar espesores ya reales para poder restar el tornillo. ¿Estamos claros? Vamos a tomar como referencia la mayor área de este preanálisis. Con ese valor vamos a entrar al manual. Ustedes pueden ir abriendo su manual, ¿verdad?, para yo no tener que salir de la pantalla. Y dentro de la gama de ángulos que existen, vamos a buscar los que están más próximos a un área de 3.09. Vamos a hacer el ejercicio. Si yo busco nuestro manual, vayan ustedes también abriendo su manual. Y nos vamos a ubicar en la zona de ángulos. Recuerden que es el capítulo 1, ¿verdad? Y buscamos los ángulos. Okay, aquí es muy importante también recordar que nos están pidiendo toda la gama de ángulos, o sea, no solamente los que tengan alas iguales, ¿sí? Entonces, por tanto, hay que revisar todos aquellos que incluyan ángulos o lados desiguales. Vamos a darle zoom. Ok. Ok, de los ángulos vamos a observar que existen un sinnúmero de espesores de ángulos, ¿sí? Aquí tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de espesores. ¿Sí? Acá igual, y si ven todos van cambiando, 9, 16, acá hay 7, 16, entonces es un poco difícil poder saber cuál es el espesor que vamos a utilizar. Entonces por esa razón vamos a ir buscando aquellas que su área se aproxime a 3.09. Entonces yo pudiera buscar, por ejemplo, ya entro aquí en la segunda tabla, voy viendo que aquí hay áreas que se acercan, 3.65, 3.03, y voy observando los espesores, ¿sí? Esto recuerden que son interacciones, son tanteos, porque no sabemos, no hay un método directo para conseguir la más específica. Entonces, si yo lo busco por términos de área aproximada, esta área es 3.65, se acerca a 309, y tendré un espesor de 5.16. Entonces, yo anoto como un posible espesor 5.16. Nótese que no estoy tomando, ¿verdad?, el ángulo. Estoy diciendo primero área contra espesor. No estoy todavía centrándome en qué medidas del ángulo es. O sea, esto podría ser una opción. Entonces yo lo anoto. Otro que tendríamos pudiera ser este 3.03. Pero el 3.03 está por debajo de 309 y aparte me daría el mismo espesor de 5.16, que es igual que este de acá. Entonces ya por aquí voy descartando esto, porque es menor. ¿Sí? Hay un L4 3.31. Este de aquí, 3.61, correcto. Entonces yo pudiera tomar este 3.61. ¿Por qué? Porque es un espesor distinto al 5.16 y su área también está cercana al 309 o por encima del 309. Entonces aquí voy teniendo dos. Busco hacia abajo este 342. 342 también está por encima de 309 y el espesor es 3 octavos. Aquí tengo un 3 octavos también. ¿Sí? Entonces ya aquí pudiera yo tener otro conflicto de que tener que revisar porque este también es 3 octavos que la de 361, por lo tanto puede ser más, más económica. Así que también anoto esto. Sigo buscando en este otro paquete. De igual forma, también tengo 361 en área, 3 octavos en espesor y es un ángulo distinto. También lo anoto dentro de mi tabla. Primero estoy anotando las posibles soluciones. Aquí vamos 1, 2, 3 y 4. Aquí llevamos 4 posibles soluciones. Sigo buscando. Estas son las mismas. Recuerden que siempre la primera y segunda página corresponden a los mismos ángulos. Luego tengo esta. Si ven aquí, ya se pasa de 305 a 4. Así que en este bloque no escogería ninguno. Aquí pudiera ser este de 331, pudiera ser. Y el espesor es 716, ¿verdad? Es un espesor distinto, así que pudiera anotar este de 331. Este es 716 con 3. Y por ahí puedo obtener aproximadamente 7 u 8 configuraciones, ¿sí? Con sus espesores reales, basados en el área, ¿sí? De igual forma, de aquí voy observando algunos patrones, ¿sí? Entonces, ya teniendo las posibles soluciones, ¿verdad? Igual recuerden que de cada uno vamos a necesitar, de los que vayamos a elegir, vamos a necesitar su radio de giro, ¿verdad? En Y. Vamos a necesitar el X barra, entonces son datos que de cada una de esas vamos a tener que estar atentos para hacer nuestros cálculos. Aquí está el radio de giro en Y, en la segunda hoja, y el XP, que o el YP, XP o YP, dependiendo de cuál es el lado conectado.
Entonces ya sabemos cómo podemos escoger nuestros ángulos que pueden ser probables respuestas, ¿sí? Entonces vamos a ver en el libro cuáles son las que se anotaron allí. Ya les digo, se pueden anotar muchísimas. Obviamente cada uno, como diseñador, cada uno de ustedes, va a ir eligiendo por configuraciones de áreas, por configuraciones de geometría, cuáles son las posibles soluciones. No necesariamente todos van a proponer siempre las mismas, ¿sí? Puede ser que alguno encuentre siempre una más óptima que el resto de los compañeros. De repente varios les puede dar la misma respuesta, pero quizás no interpretaron alguna de los datos que hacían que se pudiese elegir una de menor, de menor peso. No voy a decir que capacidad, peso. ¿Ok? Siendo así entonces, observamos que ellos tomaron 5 posibles soluciones, ¿sí? Dentro de eso está la que habíamos visto de 516, que es para una 6x6 por 516 con un área de 365. Observamos la de 3 octavos. Si ven, todos son espesores distintos. No las repitieron. Yo les mencioné varias que se repetían los espesores por posible área. Entonces aquí observamos 3 octavos por 342, 716 con 331, media con 325 y 5 octavos con 398. ¿Sí? Quizás, ¿por qué no se repite el espesor? Bueno, porque cuando hago mi cálculo matemático, como todo está basado en este valor de 2.7 más un tornillo por el espesor, aunque yo repita el mismo espesor con diferentes configuraciones, el valor aquí me va a dar igual, ¿sí? Entonces, simplemente tomo espesores distintos. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a tomar de mi matemática, ¿verdad? 270 más un tornillo de 1 pulgada, porque es 7 octavos más 1 octavo, un tornillo de 1 pulgada por el espesor. Entonces el espesor es 5 entre 16. 5 entre 16, eso es 0.3125, más 2.7, eso me da 3.0125. ¿Sí? Sería el área gruesa requerida para este tipo de elementos. Por tanto, si esa es el área requerida, 3.01, entonces 3.09, que es el de fluencia, es el que predomina. Así que para este predominaría fluencia. Profe, disculpa, ahí lo que hizo fue el espesor por el área del tornillo. Sí, bueno, recuerden que el área del tornillo en realidad es el diámetro del tornillo por el espesor. Entonces aquí lo que he hecho es 2.7 más un tornillo, porque recuerden que dice el enunciado que en cada corte transversal solamente va a tocar un tornillo. Entonces quiere decir que 2.70 más un tornillo, la cantidad, un tornillo, por el diámetro, que es 1 pulgada, y es 1 pulgada porque es 7 octavos más 1 octavo. Sería 1 por 1 por el espesor, que es 0.32, 31.2, ya ha pasado esto de 5.16, ¿no? Entonces, eso nos daría 0.31.2 pulgadas cuadradas del área del tornillo. Entonces, esto yo se lo sumo a 270 y eso me da 3.01. No da 3.09. Ya, claro, no da 3.09, da 3.01. Pero como en esta tabla yo lo que necesito
conocer de cada uno de estos ángulos es si predomina la fractura o la fluencia. En este caso va a predominar la fluencia de 3.09. Entonces, como la otra me dio 3.01 en el cálculo, restando esto, digo, sumándolo, entonces yo mantengo 3.09. Si hago el siguiente cálculo para 3 octavos, 2.70 más 0.375, eso me va a dar 3.07. Y 3.09 de fluencia es mayor, así que yo mantengo 3.09 para esa sección. Para la siguiente sección es 7,316. Eso multiplicado por un tornillo y todo lo demás da 0.438 el área de un tornillo. Se lo sumo a 2.7 y 2.7 más esto me da 3.14. Entonces yo pongo 3.14 porque ahora la fractura es mayor que la fluencia de 309. Entonces quiere decir que para esta pieza predomina la fractura con 3.14. Luego, para un espesor de 1/2, la misma forma, el área de ese tornillo va a ser 0.5 más los 3.7, más los 2.7 de la ecuación, me da 3.20, eso es mayor que 309 que la fluencia, así que predomina 320 para esa sección. Y luego 5 octavos, ¿verdad? Serían 0.625 más 2.7, eso es 3.33, que es por encima de 309. Si observan bien, en cada uno de estos espesores, 3 octavos, 7/16 y media, ellos colocaron aquí abajo las otras posibilidades que tenían ese mismo espesor y que tenían un área cercana, ¿sí? Pero que esa área supera, obviamente, la mayor de, en este caso, 398 supera 333, 325 a 320. Entonces aquí ellos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posibilidades, ¿sí? Aquí 5 espesores, porque hay 2 que se repiten, mismo espesor, pero diferente geometría. Cuando ya tengo todo esto, entonces ahora voy a comenzar a discriminar con otro parámetro. Ya por área, todos me cumplen, que sean mayor que el de fractura y que el de fluencia. Por lo tanto, si yo hago mi cálculo, va a estar cercano. Entonces, ahora debo revisar los radios de giro. Dice que debe tener un radio de giro por lo mínimo de 0.36. O sea que lo que no esté dentro de 0.36 debemos obviar. Todos observamos que están arriba de 0.36. ¿Sí? Al estar por arriba de 0.36, todo también cumple. Entonces, ahora nos vamos al parámetro de peso. Recuerden que el acero se mide por pie lineal, el peso. Entonces, a mayor área gruesa, mayor es el peso. Entonces, aquí automáticamente busco de mi lista cuáles son los que tienen menor peso. Menor peso es igual a menor área. Entonces, busco y observo que estos dos son los que me cumplen con un área de 3.25 áreas iguales, y los radios de giro también son mayores que 0.36. Entonces, las dos posibles respuestas por capacidad pudiera ser un 4×3 por media o un 3,5 por 3,5 por 1/2. ¿Sí? Quiere decir que aquí nos está dando un ángulo con alas desiguales o un ángulo con alas iguales. Entonces aquí se deja abierto estas dos posibilidades y la respuesta o lo que vamos a utilizar en campo va a depender de la necesidad o de lo que existe en el mercado. De repente, si nosotros queremos utilizar la 4×3 por 1/2, en el mercado no hay. Entonces yo puedo tener la alternativa de usar una 3,5 por 3,5. ¿Sí? O puede ser que por cuestiones arquitectónicas me funcione la 4×3, o puede ser que por cuestiones constructivas sea mejor que todos los lados sean iguales para atornillar. ¿Sí? Entonces ahí ya va a depender de las
condiciones en campo que se vayan a ver, ¿sí? Entonces, aquí solamente, perdón, aquí solamente falta verificar, que obviamente el libro no lo hace, pero eso sí lo van a hacer ustedes en los próximos 15 minutos. Estas dos, lo que van a hacer es buscar que cumplan por ambas. ¿Sí? Vamos a utilizar el área gruesa real y vamos a calcular cuánto es la capacidad última, y luego vamos a utilizar acá el U real. ¿Sí? El U real, recuerden que es 1 menos X barra entre L. La L que se van a utilizar allí viene del enunciado, que dice que están 3 en cada hilera a 3 pulgadas entre centros. Quiere decir que si yo tengo 3 tornillos con distancias de 3 pulgadas entre centros, entonces quiere decir que la L, desde el primer tornillo hasta el último tornillo, serían 6 pulgadas. ¿Sí? 3 del primero al segundo y 3 del segundo al tercero. Total L entre tornillos, 6 pulgadas. Entonces, cuando calculan la U real, va a ser X barra del ángulo que vamos a revisar, ya sea este o este, cualquiera de los dos, el X barra que aparece en el manual, partido por una L de 6 pulgadas. Eso me va a dar un valor real de U, para poder calcular cuánto es mi carga última. Entonces, calculen fluencia y fractura real para esos dos ángulos, y dependiendo de la capacidad que cada uno dé, entonces podemos nosotros definir cuál de los dos sería el más óptimo. ¿Sí? Entonces tienen 15 minutos, busquen ambos perfiles y me calculan cuánto es el P último de fluencia y de fractura para ambos ángulos. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo lo del peso? Es que no lo entendí. Lo del peso. Ajá. Ok. Recuerden que todos los perfiles se miden por peso, y el peso obviamente en acero se mide linealmente. ¿Sí? Esa, ese peso, como se mide lineal, lo que va a determinar si es más pesado o menos pesado es la sección transversal. Esa sección transversal es el área. Entonces, si yo tengo mayor área, tengo mayor peso. Si tengo menor área, tengo menor peso. Entonces, por esa razón, de todas estas áreas que cumplían, yo busco las menores, porque me van a dar los perfiles más livianos. Entonces, por esa razón, aquí se marcan estas dos que son 3.25, porque son las de menor área de todo el bloque que conseguí. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, entonces trabajen, tienen 15 minutos nada más, me calculan, ya les digo, con estas dos secciones, buscan su manual y me van a calcular PU real de fluencia y de fractura para ambas condiciones. ¿Sí?
Pues voy a bajar para ver los ángulos. Profe, ¿tenemos que elegir uno de los dos perfiles o también tenemos que hacerlo con los dos perfiles? No, háganlo con los dos para poder observar cuál es la diferencia en capacidades entre ambos y poder discernir cuál de los dos sería el mejor para utilizar en términos de capacidad. Ah, ok. Pues controla FY. 36.000, FY y FU 58.000.
Ok, ya tienen las capacidades. Sí, profe. Ok, por fluencia, ¿cuánto da cada uno? Ok, por fluencia yo tengo 105.3. Ok. ¿Y la otra? Es que yo vi que las áreas eran iguales, entonces me da Bueno, lo correcto, correcto, sí. Va a dar lo mismo. Correcto, tiene razón, por fluencia. ¿Y por fractura? Por fractura tengo que el Por, de L4, por ¿perdón? fractura deben diferir, por fractura deben diferir. Sí, el de L4 por 3 por un medio me da 65.47. Ujú. Y L3 medio F me da a 62.68. Mm. Ok. Bueno, profe, en el primero sí me da 105.3 y el otro, ese de L4 por 3 por media. Y en el otro no me da 100 a 100.8. Ok, correcto. Jamie, tienes que revisarlo porque ya me parece extraño que dé menos de 100. Recuerda que nosotros hicimos nuestro análisis para que no falle con 100 kilolibras en ninguna de las dos condiciones, ni influencia ni fractura. Entonces no puede dar 60 porque estaría fallando. Ok, profe. Eso es muy importante. Ok, entonces de los dos ángulos, lo que hay que hacer simplemente es que se escoge. Si hay algunos que den un poquito más de 100, pues se les coge el de mayor capacidad. Profe, en el otro sí le da 105.3, pero en el que le sigue me dio a 96.3. Ok, bueno, entonces ahí hay algo importante. Si hay uno que sí está cumpliendo ambas, fluencia y fractura, arriba de 100, y hay otro que cumple con fluencia en 100, 7,5, y en fractura da un poquito menos de 100, entonces obviamente ese no lo vamos a elegir. Vamos a irnos por capacidad en el otro. Y por eso les dije que lo calcularan. ¿Por qué? Porque el libro aquí solamente está diciendo que estas dos cumplen, pero no las revisan. Entonces, como no las revisan, no sabemos a ciencia cierta si con el valor de U calculado se están cumpliendo los parámetros de capacidad de 100 kilolibras, tanto en fractura como en fluencia. ¿Estamos claros? ¿Por qué lo hicimos? Ok. Creo que con estos dos problemas, que obviamente ambos son muy distintos, el de la clase pasada y este, englobamos lo que es el diseño basado en dos premisas posibles. Buscar dentro de un grupo determinado de perfiles, como lo fue el problema 4.1. Los que no estuvieron en la clase anterior pues pueden ver el video de la clase que dimos. Y cuando no nos dicen específicamente un grupo de perfiles, sino que nos dan el genérico, en este caso ángulos, no decía que fuera un 6x6 y nada más teníamos que buscar el espesor, no, aquí hay que buscar todas las posibles combinaciones de ángulos. Entonces obviamente por eso las iteraciones fueron mayores, ¿sí? Hubo que hacer más cálculos. Esos son los dos principales enfoques para poder nosotros iterar y buscar la sección más económica. Pero hay otra parte del diseño que se enfoca a aquellas situaciones en las que por las condiciones de campo, por las condiciones del mercado, o porque en realidad la capacidad sea tan grande que nos obligue a unir perfiles y obtener
elementos o perfiles compuestos, ¿sí? Quiere decir que tomamos un perfil original y le añadimos otro perfil. Recordarán que en la primera clase, cuando analizamos el manual LRFD, yo les mencioné que luego, que en el primer capítulo, había una sección compuestos, ¿verdad?, que se utilizan comúnmente. Manual. Sucede que en campo, muchas veces, el diseñador, por decirlo de alguna manera, se inventa o se las ingenia y con lo que tenga a mano genera secciones nuevas que cuando las revisan estructuralmente cumplen con la demanda. Por ejemplo, la práctica común que tenemos de agarrar dos carriolas y enchaparlas o pegarlas y utilizar en los techos famosos caballos dobles, eso ustedes no lo van a encontrar en un manual de esa manera, ¿no? Porque nosotros estamos agarrando dos secciones iguales y las soldamos y formamos una nueva sección, ¿sí? Entonces, ese tipo de condiciones también las podemos hacer con el acero. Recuerden que la carriola es galvanizada, pero lo podemos hacer con secciones de acero uniendo dos secciones. Al unirlas vamos a tener una mayor capacidad porque tenemos más área de contacto, más área gruesa de acero en un corte transversal. A la vez tenemos el radio de giro, cambia, porque ya no es el radio de giro de una sección específica, sino que es un radio de giro compuesto, ¿sí? Entonces, para ese tipo de diseño, nosotros también podemos calcular la capacidad en conjunto de esas secciones para atender una demanda dada de carga que no podamos atender con una sección del manual. O muchas veces sí existe una sección en el manual que cumpla con esa capacidad, pero económicamente pesa demasiado, por ende tendrá mayores costos, y nosotros podemos resolverlo con una sección más liviana, pero que es una sección compuesta. Entonces vamos a ver un ejemplo del cálculo de una sección compuesta. Pero aquí sí quiero enfatizar que vamos a ver algunos términos de su curso. En este caso creo que era el curso de estática para usted. Creo que sí. En algún momento dieron creo que en el curso de estática, creo que sí, ustedes vieron cómo calcular el centro de gravedad, el centro de rigidez, los momentos de inercia de cualquier figura geométrica. Eso lo recuerdan, ¿no? Obviamente, con el pasar del tiempo, los momentos de inercia para figuras ya conocidas, ustedes ya saben que un cuadrado o un rectángulo, su momento de inercia es 1/12 de la base por la altura del cubo. Eso ustedes lo conocen, ¿sí? Pero más allá de eso, cuando son figuras irregulares, ustedes también aprendieron en ese curso de estática a calcular momentos de inercia de figuras irregulares. Eso debieron haberlo aprendido. Entonces, aquí solamente voy a dar un breve repaso de esa parte, ¿sí? Porque aquí esto es diseño estructural 3, no es estática, ¿sí? Para estar enseñando cómo se calcula un momento de inercia. Entonces, como vamos a utilizar figuras compuestas, también en estática, ustedes dieron el teorema de ejes paralelos, ¿sí? El teorema de ejes paralelos lo que te hace es poder calcular el momento de inercia con respecto a cualquier eje dentro
del objeto o cuerpo que deseo conocer, ¿sí? Cuando lo haces con respecto al centro de la figura, se le llama el momento de inercia con respecto al centroide. Pero también se puede hacer con respecto a la base de la figura, ¿sí? Entonces nosotros, en el manual, estamos acostumbrados a ver que existe un IXX y un IYY, dependiendo del eje. Eso es el momento de inercia y me lo da automáticamente el manual. Yo no lo calculo. Pero eso es para figuras determinadas. Una viga H, un channel, ya vienen tipificados cuánto es el momento de inercia. Pero si yo agarro dos de esas secciones y las uno, el momento de inercia ya no es agarrar y sumar las dos. No. En uno de los ejes no será lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a recordar brevemente de su curso de estática y observar entonces dentro de la parte de diseño estructural 3 qué es lo que vamos a requerir de ahí para poder hacer nuestro análisis de resistencia de nuestras nuevas piezas, ¿sí? Entonces arrancamos. Elementos compuestos sometidos a tensión, ¿sí? Bueno, seguimos con el tema de lo que es tensión. Cuando se construye un miembro a tensión con elementos en contacto continuos entre cada uno de ellos, como una placa y un perfil o dos placas, la separación longitudinal de los conectores entre esos elementos no debe exceder de 24 veces el espesor de la placa más delgada o de 12 pulgadas si el miembro va a ser pintado o si no va a ser pintado y no estará sometido a efectos corrosivos. Ok. Habrá observado que precisamente el ejemplo de las carriolas, cuando usted enchapa las carriolas, normalmente se hace cordones de soldadura de 1 pulgada, 2 pulgadas dependiendo del uso, a 12 pulgadas. Cada 12 pulgadas usted pone un cordón de soldadura para unir las carriolas, ¿sí? Pero eso tiene un sentido, porque es a esa distancia. El soldador sabe que eso es a 12 pulgadas, pero no sabe por qué. Eso viene de que para poder mantener la rigidez y que las piezas trabajen uniformemente, debe tener como máximo ese distanciamiento entre las uniones. Por eso menciona este enunciado. Cuando se construye un miembro a tensión con elementos en contacto continuo, agarro dos carriolas que son continuas y yo las pego como una placa y un perfil o dos placas, la separación de elementos no debe exceder 24 veces el espesor de la placa más delgada o de 12 pulgadas si el miembro va a ser pintado. ¿Sí? Cada 12 pulgadas colocando algo que una esos perfiles, ya sea una placa, ya sea una soldadura o lo que sea. Tiene como máximo esos valores. Esa es una condición. Luego, si el miembro consiste en elementos de acero no pintados, continuos y sometidos a corrección atmosférica, la separación máxima permisible entre conectores es de 14 veces el espesor de la placa o de 7 pulgadas. Bueno, aquí vemos que si va a estar expuesto, entonces se disminuye de 12 a 7 pulgadas los conectores, precisamente porque como no están protegidos contra la corrosión le baja la vida útil y la resistencia al elemento, ¿no? Entonces por eso se castiga esa separación. Luego, si un miembro a tensión se construye con dos o más perfiles separados por rellenos intermitentes, los perfiles deben conectarse entre sí a intervalos tales que la relación de esbeltez de los perfiles individuales entre los conectores no exceda de 300. Bueno, esto es lo mismo que habíamos hablado. Si nosotros conectamos dos elementos, siempre hay que tener en cuenta que si esos elementos están separados entre sí, por ejemplo, a ver,
una carriola, en vez de pegarla chapa con chapa, yo le coloco una placa arriba y la separo entre ellas dos, pónganse que 2 pulgadas. A 2 pulgadas de distancia una de otra, pero están unidos por una placa. Como ellas no están pegadas, no están rígidas, esa placa de unión, la longitud a la que yo la ponga no debe exceder el esbelte de 300, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar precisamente una falla. Luego, la distancia del centro de cualquier perno al borde más cercano de la parte conectada no debe ser mayor que 12 veces el espesor de la parte conectada o de 6 pulgadas. Bueno, esto es para configurar cómo vamos a colocar nuestros pernos. Hay algunas leyes que también esto se profundiza en la parte de conexiones, que es lo que ustedes van a exponer en sus charlas en la primera semana de julio. Es estas configuraciones de cuáles son los parámetros para poder colocar un tornillo. Un tornillo no se coloca a lo loco en un perfil, ¿sí? Tiene sus reglamentaciones de cuánto es la distancia mínima del borde de la sección, cuánto es la separación mínima entre tornillo y tornillo, ¿sí? Para evitar algunos casos de fallo. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo precisamente de perfiles compuestos. Dice, en el ejemplo 4.3 se ilustra la revisión de un miembro a tensión formado por 2 canales separados. Bueno, 2 channels o 2 canales. Si ven, tienen los channels, tienen la misma, casi la misma forma que una carriola, ¿sí? Pero son en acero. En el ejemplo se incluye el diseño de las placas de unión que mantienen juntas las canales, como se muestra en la figura 4.2b. Estas placas que se usan para unir las partes de miembros armados en sus lados abiertos dan por resultado que la distribución de la tensión entre sus diversas piezas sea más uniforme. Era lo que les mencionaba, ¿sí? Yo tengo estos 2 channels, pero cada cierta distancia en su parte superior, ¿verdad? Yo coloco una placa, esto es la vista de planta, yo coloco una placa de unión, ¿verdad? Que atornillo aquí, y cada cierta longitud yo coloco una de estas, pero esa longitud no debe exceder la esbeltez de una carriola, porque si no va a suceder lo mismo que se deflecta. Las partes de los miembros en su lado abierto dan por resultado que la distribución de la tensión sea más uniforme. Las reglas fundamentales en muchas décadas de experiencia con miembros a tensiones armadas. Ok. Bueno, esta parte de la teoría. Vamos a ver el problema en sí. ¿Qué nos solicita el problema? Por alguna razón del mercado o porque no existen otro tipo de perfil, dice que se han seleccionado 2 channels 12 por 30, como los que se muestran en la figura anterior. Requieren soportar una carga muerta de trabajo, atención, de 120 kilolibras y una carga viva de 240. 120 muerta, 240 viva. El miembro de acero A36 tiene 30 pies de longitud. Importante para el cálculo de la esbeltez. Es la longitud, 30 pies. Y en cada patín tiene una hilera de tornillos de 7 octavos. Por lo menos 3 en cada hilera. Esto ya nos va dando una idea. Tornillos de 7 octavos más 1 octavo, quiere decir que el diámetro es de 1 pulgada. Tiene 3 en cada hilera por lo menos. Y están ubicados en el patín. Muy importante, nos están diciendo que está en el patín, no en el alma del channel. Determinar si el miembro es satisfactorio de acuerdo con las especificaciones y diseñar las placas de unión necesarias. Suponga que los centros de huecos están situados a 1 3/4 pulgadas del dorso de los canales. Bueno, esto lo vamos a ver ahorita que lo vamos desarrollando. Dice que el centro de los tornillos está ubicado a 1 3/4 pulgadas de la espalda del canal, o sea, del dorso, de la espalda del channel. Entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos. Hacemos nuestro dibujo. Sabemos
que son dos channels con sección conocida. La sección conocida es 12 por 30, ¿verdad? Que son dos. Y lo otro que conocemos, es el tipo de acero, ok, es el tipo de acero. Vamos a observar cuánto es el valor de nuestras placas. A ver, lo primero que nos indican es que la separación, ¿verdad?, va a estar a 12 pulgadas, ¿sí?, entre channel y channel por la configuración que tenemos. Ese ancho de 12 pulgadas está medido desde la espalda de cada uno de los channels. Quiere decir que las 12 pulgadas son internas. ¿Sí? Entonces nosotros debemos calcular algunas variables. En un minuto. Ok. Lo primero que van a ubicar en su manual es las características de una C12 por 30. Las características de ese tipo de channel. Ubíquenlo y vamos a... Pues evidentemente son los parámetros de ese tipo de figuras, ¿sí? Ubíquense una C12 por 30. Listo, profe. Debemos tener de aquí. Número 1. ¿Cuánto es el área gruesa de un channel C12 por 30? Según el manual. 8.82. Ok, es lo que tenemos aquí. 8.82 pulgadas cuadradas. Siguiente dato. ¿Cuánto es el momento de inercia en X de ese channel? Y XX. $5.14. Correcto. ¿Y el momento de inercia en Y cuánto es? No, perdón, en X es 162 y en Y es 5.14. Sí, eso lo van anotando. Luego de eso también voy a necesitar cuánto vale, en cualquiera de los dos sentidos puede ser, pero no recuerdo ahorita cómo está medido en el manual. Nosotros tenemos un eje que nos da una distancia al centroide. Recuerden que eso es para calcular U. ¿Cuánto es esa X o la variable que tengan aquí que está al centroide del channel? De la espalda al channel. ¿Cuánto es ese valor y cuál variable tiene? No sé si es X o es YP, no recuerdo. Aquí, creo que es X bar. 16. ¿Cómo? XP.
0.36. 36.6. Y si es el otro, que no sé, es que hay uno XP y el otro que es X, ¿verdad? Que es 0.674. El 674 es el centroide, ¿sí? Sí, el XP, entonces, bueno, ahorita lo revisamos. Pero el 674 es el centroide del channel medido desde la espalda. Y ese dato es muy importante. Y ahorita les voy a explicar por qué. Recuerdan que cuando calculamos el U es igual a 1 menos X barra entre L para un ángulo, el X barra siempre es la distancia desde un ala hasta el centroide geométrico de la otra ala. Bueno, en este caso, el centroide geométrico, si yo busco el centro de gravedad o el centroide geométrico en esta dirección de este channel, es este pedacito que está 0.674 desde la espalda. ¿Qué otro dato necesitamos? Vamos acá abajo y buscamos las propiedades. Área gruesa 8.82, bueno, sí me faltó una. TF, que es el espesor del ala, porque ahí está el tornillo, o sea que ese lo íbamos a necesitar. Este espesor de aquí. 0.501. 0.501, que es lo que tenemos aquí. 0.501 como un dato. Y X, es lo que mencionaba Jaisley, 162 pulgadas a la cuarta, cada una. O sea, ese momento de inercia es por cada uno por separado, cada channel. El momento de inercia en Y era 5.14, tal cual como lo dijo Jaisley también. La distancia, y aquí está la parte, entre el eje Y y la espalda del canal o del channel es 0.674. O sea, es el centroide de la figura basado en la espalda, 0.674. Y el radio de giro en Y es 0.763. Corroboren eso, que el radio de giro será 0.763. Sí, profe. 0.763. Ok, esos son los datos que nosotros necesitamos de un channel. Como nosotros vamos a hacer una sección, entonces nosotros requerimos calcular, ¿verdad?, nuestras fallas por fractura y por fluencia. Entonces tenemos, lo primero del problema es que es un diseño y nos están pidiendo que soporte 120 kilolibras en carga viva, digo, en carga muerta, y 240 en carga viva. Igual, mayoramos nuestras cargas, 1.2 por 120, la muerta, más 1.6 por 240, la carga viva. Eso nos da que la carga última que debe resistir en conjunto esa sección armada es de 528 kilolibras. ¿Sí? Eso es lo máximo que debe resistir. Entonces, de igual forma, como hicimos anteriormente con el ángulo y el perfil W, vamos a buscar qué área es la que se necesita o cuánto, o revisar por lo menos. Aquí conocemos la sección, no es que tenemos que proponer la sección, aquí ya la conocemos, pero tenemos que ver si cumple. Entonces, la carga última va a ser igual a 0.90 por 36, porque la 0 hará 36, por el área gruesa. El área gruesa que va a estar trabajando son dos channels. Entonces, 2 por 8.82, perdón, 8.82, que es el área gruesa de cada uno, son dos channels, y eso me da 571.5. Eso es mayor que 528, que es la demanda. O sea que por fluencia estamos bien. ¿Sí? Luego de eso, vamos a verificar por fractura. ¿Sí? Para poder verificar fractura necesitamos área neta y una U. El área neta va a ser el área gruesa. En este caso, vamos a hacer primero el análisis por separado. El área neta es área gruesa, que es 882 del channel, menos cuántos tornillos hay en ese corte. Si no lo analizo por separado, como me decía el enunciado que era tornillo en cada patín, yo corto, entonces cuando corto hay 1, 2 tornillos. Entonces,
yo coloco que es el área gruesa de 882 menos 2 tornillos que multiplican al diámetro del tornillo, que en este caso el tornillo era de 7 octavos, más un octavo era 1. Por eso no lo ponen, no ponen el diámetro porque es 1. Pero serían 2 tornillos por 1, serían 2, por el espesor donde están ubicados, que es el de .51 que me acaban de decir que es el del alfa. Yo resto esto y todo eso lo multiplico por 2 porque son 2 channels. Eso me da 15.64 pulgadas cuadradas. ¿Sí? Eso sería el área neta de esa figura. La U. Bueno, la U la voy a tomar de la tabla. Aún cuando me puedan decir ustedes que la X barra, yo conozco la sección, el X barra no lo puedo definir, ¿sí? No lo puedo definir porque es una sección compuesta. Entonces, ¿cómo voy a saber el X barra de la sección compuesta? No lo tengo. Entonces, utilizo la tabla y en la tabla, creo que es el segundo punto, dice que eran para perfiles W o S que no cumplan el numeral A, para otros perfiles, que era como el ángulo del problema anterior, y para secciones compuestas. Así dice el enunciado en la parte B, para secciones compuestas, con no menos de 3 tornillos. Entonces, obviamente aquí también decía que habían por lo menos 3 en cada hilera. Entonces, como eso también se cumplía, era .85. La U. Entonces, carga de fractura va a ser igual, .75 de la fórmula, 58.000 del esfuerzo último, 1564 que es el área neta y U que es .85. Eso vale 578.3. Es mayor que 528 que es la demanda. Entonces, ambas, tanto fluencia como fractura, superan el valor de la carga última. Hasta allí estamos bien con los dos channels. ¿Sí? Pero quiere decir que los dos channels funcionan como por resistencia, ambos pueden ser utilizados. Entonces, ¿qué nos falta por revisar? La esbeltez. ¿Sí? Habíamos dicho que la esbeltez no es más que la longitud partido por el radio de giro. Y que esa longitud entre el radio de giro debía ser menor o igual que 300. Eso es lo que habíamos dicho. Pero ¿qué pasa? Aquí viene la parte de la estática que necesito que ustedes recuerden. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos figuras, ¿verdad? Nosotros lo que debemos hacer es calcular los centroides de cada figura en ambos sentidos, tanto en X como en Y, el centroide general. Porque recuerden que una cosa es el centroide en X de este channel, que es .674 a partir de aquí, de esta espalda, en X, ese es su centroide. Y en Y, el centroide es a la mitad, pues si esto mide 12, pues su centroide está a 6. Pero ese es el de este channel. Pero si yo quiero saber el centroide de esto como un conjunto, ustedes aprendieron su curso de estática, que cuando yo tengo muchas figuras, yo lo que hago es que el centroide de toda la figura, esto es página 124, voy a tener que salir de aquí para explicar algunas cosas.
Vamos a rayar un poco esto aquí. Voy a dibujarlo en grande así para poder que entendamos la idea. Yo tengo acá otra figura. Sí. Yo tengo mi eje aquí tengo otro eje. Y aquí voy a poner otro eje. ¿Eso lo recuerdan? ¿Sí? El centroide de una figura compuesta no es más que la sumatoria de cada centroide, de cada área pequeña por su centroide, dividido entre la sumatoria de todas las áreas pequeñas. Eso me va a dar un centroide general de toda la figura, ¿sí? Un centroide general. Para el caso nuestro, si yo veo esto es simétrico, porque son las mismas, el mismo channel, quiere decir que el centroide geométrico de toda la figura en conjunto va a estar en todo el centro. Eso es por lógica, ¿no? Ni siquiera hay que calcular. Aunque si yo tomo cada uno de estos channels, lo multiplico su área por el centroide y luego sumo todas las áreas, al final voy a encontrar que el centro de gravedad de toda la figura es justo aquí en el medio. Pero por lógica ya sabemos que si es simétrica en ambos sentidos, pues va a estar justo al medio. Esto sería el centroide general de la figura. ¿Sí? ¿Y por qué yo necesito saber el centroide general de la figura en ambos sentidos? Porque ustedes recordarán que luego de los centroides de las figuras compuestas está el momento de inercia no es más que el momento aquí vamos a poner x sub y. Esto es el teorema de ejes paralelos. ¿Qué decía el teorema de ejes paralelos? Que si yo tengo un momento de inercia aquí, azul, para esta figura, y tengo un momento de inercia aquí, morado, para esta otra figura, yo necesito el momento de inercia general, o sea, de toda la figura, el mismo momento, pero el general, que sería el amarillo. Celeste para este channel, morado para este channel, pero yo necesito el amarillo que es el de todo. Entonces, para poder encontrar el momento de inercia de toda la figura, yo lo que hago es que coloco que el momento de inercia de toda la figura, con respecto, por decir algo, a la base, va a ser igual a 2 veces, en este caso específico,
el momento de inercia de los channels más el área total multiplicado por la diferencia entre el centroide general menos el centroide ¿se escucha o se cortó? A veces como que se corta. Ok. Esto es la esencia de eso. La sumatoria de los momentos de inercia de cada figura más el área general por la diferencia entre el centroide general, que es este que está en verde, menos el centroide de cada figura o de cada channel elevado al cuadrado. Todo eso me da el momento de inercia de todas las figuras. Eso es curso básico de estática, así que ustedes vayan repasando eso para mañana. Curso básico de estática es lo que me da eso. ¿De dónde salen las? Debemos saber de nuestro curso de estática que el radio de giro aquí es igual. El radio de giro en X o en Y no es más que la raíz cuadrada del momento de inercia, que es en X, pues, partido por el área. La raíz de eso es el radio de giro. ¿Sí? ¿Por qué se los digo así? En el manual, si nosotros hacemos esta relación, nos debe salir esto. Entonces, busquen, Jaylee y Arnel, no sé qué es lo que me dieron ahorita los valores, y X, ¿cuánto es para un channel? ¿Cuánto dijimos que era? El IXX del channel. Y X es 162. Ok. Según la fórmula, que esto es la fórmula general de estática de cómo se define un radio de giro. Si yo coloco 162 entre el área del channel, que no recuerdo cuánto es el área del channel, 882 creo, pongan 162 entre 8.82. Da 18.36. A eso le sacan la raíz cuadrada. 4.28. ¿Cuánto? 4.28. 4.28. ¿Y cuánto es el radio de giro en X de ese channel? Según el manual. 4.9. ¿Cuánto? 4.29. Ok. ¿Creen que se calcula de esa manera? Con el manual. O sea, ustedes pueden comprobar lo que dice el manual. Nada más que el manual automáticamente ya les da cuánto es el valor de R. Entonces quiere decir que esto es la ecuación universal de un radio de giro. ¿Sí? Entonces, si esto es la ecuación universal de un radio de giro, para yo poder tener el radio de giro de la sección compuesta, no es agarrar y sumar los dos radios de giro por separado. Eso no es. Entonces yo debo calcular el momento de inercia compuesto, que es esto, partido por el área total, que sería el área de los dos channels, y la raíz de todo eso me va a dar un nuevo radio de giro, que es el radio de giro de la sección compuesta. Y ese radio de giro de la sección compuesta es lo que yo voy a meter en mi ecuación de que L partido por R debe ser menor de 300. Entonces aquí yo voy a entrar con el radio de giro, pero el compuesto de toda la figura. No puedo entrar con el radio de giro de un channel, porque la figura no es un channel. Es una sección compuesta de dos channels
y que ese radio de giro tiene una fórmula que hay que calcularla en base al momento de inercia compuesto. ¿Sí? Entonces, ahí es lo más complicado, y eso que tenemos una sección sencilla de 2 channels igual. Hay veces que estas figuras, pues, un channel más una W o cosas así, ¿no? Entonces hay que estar trabajando con eso. ¿Sí? Este momento de inercia de aquí, voy a explicar un poquito el momento de inercia compuesto. El momento de inercia compuesto va a ser igual a la sumatoria, de todos los momentos de inercia centroidales más el área por la diferencia de centroide. En realidad, creo que aquí lo estoy interpretando mal. Aquí esto lo voy a poner general, sumatoria. ¿Sí? Porque puede ser que sean figuras distintas. Yo lo voy a dejar así, sumatoria de esto. Entonces, todas las figuras yo le voy a calcular el momento de inercia que me da el libro, más el área, su área solita, por la diferencia entre el general menos el de la figura al cuadrado. Entonces, la sumatoria de todo eso me va a dar el compuesto. ¿Sí? ¿Qué es CG? CG es el centroide de gravedad o el centroide de toda la figura compuesta. Que eso me lo da esta otra fórmula. Ya les dije, lo único es que esto, para nuestro caso, queda justo en el centro en ambos ejes, porque ella es simétrica en ambos ejes. Como están acomodadas las figuras, es simétrico en ambos ejes. ¿Sí? Por eso no lo estoy calculando ahorita, sino que simplemente yo sé que el centroide de esta figura compuesta está aquí, justo en el centro. Ahí está el centroide, tanto en Y como en X. Pero si de repente, qué sé yo, mi figura compuesta fuera algo como esto, y voy a inventar aquí, ¿sí? Esto, y aquí le pongo un ángulo, pues ya yo no sé dónde está mi centroide ahí. No puedo decir que está aquí, no puedo decirlo, porque hacia arriba él no es simétrico con esto de acá, no es lo mismo, y del lado tampoco es simétrico. Entonces, para estas figuras así, necesariamente hay que entrar aquí y calcular en X y Y con cada figurita por su centroide y encontrar cuál es el centroide general. Cuando lo encuentro, quizás me dirá la matemática que el centroide está por aquí, el centroide general de la figura. Entonces, con eso es lo que yo voy a trabajar aquí, menos cada centroide de figura para encontrar el compuesto. ¿Sí? Faltan, ¿qué? 5 minutos. Miren. Esto es lo único que nos hace falta en el problema, ya para terminar, porque nada más tenemos que revisar esto, la esbeltez. Pero para poder revisar la esbeltez necesitamos el radio de giro compuesto. A su vez, el radio de giro compuesto necesita del momento de inercia compuesto, y el momento de inercia compuesto a su vez necesita del centroide compuesto. Entonces, esto lo vamos a ver con calma mañana, el desarrollo de estas ecuaciones, para saber lo que el libro tiene, porque el libro solamente da el dato de cuánto dio, no te explica esto, porque se supone que esto ya lo sabemos de estática. ¿Sí? Entonces, tarea para mañana, simplemente lean, documentense para recordar cómo se saca el centroide de una figura compuesta en ambos ejes y el teorema de ejes paralelos para calcular el momento de inercia compuesta. Esos dos puntos, revísenlo en cualquier libro de estática, está, o hasta en internet, simplemente lo ponen así como les acabo de decir, centroide de figuras compuestas y momento de inercia de figuras compuestas. Y ven un par de ejemplos para que se empapen con la teoría, y mañana lo primero que hacemos al iniciar la clase es resolver esto para ya salir de la duda del tema de diseño, y con esto ya podemos revisar cuánto vale, ¿sí? Entonces vamos a quedar hoy hasta aquí, revisan esos dos puntos para la teoría de mañana, y mañana ya sin falta se preparan con la tarea todavía está pendiente, recuerdan la exposición de los problemas, lo voy a escoger al azar, los 5 problemas cualquiera para que expongan, ¿sí? Ya han tenido tiempo suficiente para que los hayan resuelto, los hayan visto, para poderles explicar, tomar alguna nota de eso o ponerlo como un puntaje de participación. Algo muy importante que quería agregarles es que el primer parcial va a ser el otro miércoles. El miércoles, diría que el miércoles 23 de junio. Y va a ser
ese examen va a ser hasta lo que acabamos de dar hoy. Que obviamente mañana vamos a hacer una práctica y vamos a repasar conceptos mañana. El próximo martes damos clase nueva de compresión. De igual manera, como mañana vamos a desarrollar los problemas en clase, que eran los de la tarea, los 5 problemas, y vamos. Mañana hagan todas las preguntas de cualquier concepto que no entiendan para el parcial del próximo miércoles. Vamos a ver clase nueva de compresión, ¿sí? Así que ya les digo, repasen estos dos conceptos para mañana porque es importante para el parcial que lo conozcan y nos vemos mañana, ¿sí? Así que quedaríamos hasta aquí y que pasen buena noche. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe.